Maduro no puede usar el sistema financiero de Estados Unidos para seguir robándole al pueblo de Venezuela. Estados Unidos impuso sanciones financieras al gobierno de Venezuela. El presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a los bancos estadounidenses comprar bonos al gobierno venezolano o a su estatal petrolera PDVSA. La decisión de la Casa Blanca forma parte de una serie de medidas de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, al que consideran una dictadura y un régimen que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. El decreto, además, prohíbe los trámites o la adquisición de nueva deuda de más de 90 días emitida por el gobierno de Venezuela o su empresa petrolera estatal, PDVSA. También prohíbe las negociaciones de ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Maduro. El Departamento del Tesoro hizo algunas excepciones con el fin de mitigar el impacto de las sanciones en algunos sectores específicos. Las disposiciones establecen un lapso de 30 días para poner fin al financiamiento del intercambio comercial, incluida la exportación e importación de petróleo, las operaciones que involucren solo a Citgo, la empresa venezolana que opera en Estados Unidos a través de sus estaciones de servicio o gasolineras, las operaciones en determinadas deudas venezolanas existentes y el financiamiento de los bienes humanitarios a Venezuela. Las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en la ONU no dejan dudas sobre los objetivos de las sanciones. Es un fuerte mensaje para las personas en Venezuela y para Maduro. No vamos a tolerar la dictadura que está intentando implantar y no vamos a respetar a su vergonzosa asamblea. Así que en este punto consideramos que no estamos viendo ningún tipo de progreso para ayudar a la gente en Venezuela. Y lo que vemos es cómo Maduro sigue acumulando poder. Las sanciones son otra opción para enviarle el mensaje. Las reacciones del gobierno de Venezuela no se hicieron esperar. El presidente Maduro calificó las sanciones en su contra como una muestra de odio y racismo. El presidente aseguró además que el país no teme a estas medidas financieras porque Venezuela trabaja en una economía que ya no depende del petróleo. Escuchemos. Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela sencillamente violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas y sencillamente ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela, y lo que es contra Venezuela es contra América Latina, el Caribe y los pueblos del sur. Ilegal. Ilegal. Nosotros estamos estudiando, esta orden ejecutiva acaba de ser emitida y todos nuestros especialistas están estudiándola para dar las respuestas y proteger a nuestro pueblo. No va Estados Unidos a provocar una crisis humanitaria en Venezuela. Estas amenazas de hoy, estas amenazas de sanciones no son contra individuos, son contra el pueblo venezolano, son contra su economía, son contra su bienestar y no las vamos a permitir. El gobierno estadounidense ya había emitido, recordemos, una serie de sanciones contra el presidente Maduro y al menos 13 funcionarios de su gobierno luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. El Departamento del Tesoro dijo además este viernes que se están considerando más sanciones contra el gobierno venezolano. La Casa Blanca insistió a través de un comunicado que no se quedarán, y cito textualmente, mirando mientras Venezuela se desmorona. Y para interpretar las implicaciones que tienen estas nuevas medidas contra el gobierno de Maduro, me acompaña desde nuestros estudios en Washington el analista y exdirector de la estatal petrolera PDVSA, Pedro Burelli, a quien me alegra darle la bienvenida aquí en Panorama Mundial. Pedro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, tratando de interpretar estas sanciones, unas cosas se pueden, otras no, son contra el sector petrolero, no lo son. ¿Qué significan concretamente estas medidas? Estas medidas son básicamente la codificación de algo que ya existe. Es decir, para todos los fines y propósitos, Venezuela no tiene acceso a los mercados financieros por el alto costo que significaría tratar de accesarlos. En los mercados hay un tema reputacional de lidiar con Venezuela. Con PDVSA ya había sido sancionado su vicepresidente de Finanzas, Simón Serpa. Ya casi ningún banco le levanta el teléfono a Petróleos de Venezuela. Y simplemente aquí quedó codificado
y básicamente lo que es, todo quedó prohibido menos lo que está permitido. Entonces, por la vía de excepción, por la vía de licencias, se permiten ciertas transacciones que tienen como objetivo no afectar a los Estados Unidos y tratar de no afectar el tema humanitario a Venezuela, no afectar ciertas transacciones. Pero sí le está quitando más margen de maniobra a Petróleo de Venezuela. Operaciones como el canje del año pasado, que le dio margen de maniobra para refinanciar y seguir el gobierno oprimiendo, no se va a poder hacer. Dividendos de Citgo, que Citgo se endeudaba en los Estados Unidos para pagarle dividendos a PDVSA y seguir el gobierno abusando de los derechos humanos, no se van a poder seguir haciendo. Entonces sí, bien se codifica una realidad, pero queda bien marcado que en el terreno de lo que es el mercado de capitales de Estados Unidos no se puede seguir levantando dinero y utilizándose para oprimir a los venezolanos. Bueno, eso pasa en el mercado estadounidense, pero Venezuela ha optado por otras opciones, por otros mercados, ha ido a China, ha ido a otros países. ¿Qué opciones de financiación tiene Nicolás Maduro ahora? Yo creo que muy pocas, a la hora de la verdad. Yo creo que tanto China como Rusia están llegando al límite un poco de su paciencia. No es que para ellos ha habido tratamiento privilegiado, ha habido absoluta demora de pagos, tratos iguales que le han dado a compañías americanas y europeas en el tema petrolero. Es decir, no creo que ni China ni Rusia están deseosos de seguir prestando dinero. Y de hecho, Rusia ya lo ha dicho, que no va a seguir dando adelantos de crédito en contra de despachos futuros de petróleo. Entonces, yo creo que el mundo se está cerrando. No me sorprendería que el lunes algunos países de Europa, quizás el Reino Unido, Alemania, el mismo Suiza, se sumen a el tema de sancionar o hacer sanciones paralelas para ir evitando que se puedan hacer transacciones en esos mercados. En fin y al cabo, yo creo que lo que se ha dicho, se ha anunciado. Esto es una secuencia, si lo ves, cada semana ha habido un tipo de sanciones, antes de la asamblea, de la elección de la asamblea, después, y ha seguido así, y yo creo que lo ha anunciado, hasta que no se regrese al camino constitucional, hasta que no se suelten a todos los presos políticos sin condiciones, hasta que no se acepte la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en el 2015, básicamente va a continuar la presión internacional. Eso parece ser. Ahora, ¿los venezolanos van a sentir estas sanciones y cómo? Mira, los venezolanos lo que están sintiendo, lo que están padeciendo es la crisis más grande de su historia sin sanciones. Esta es una crisis a propósito, una crisis creada por un gobierno que aún niega que hay una crisis humanitaria. Me pareció bastante interesante oír al canciller que Cuba designó para Venezuela, el señor Arriaza, decir que Estados Unidos no creará una crisis humanitaria. Es fascinante porque el gobierno lleva muchísimo tiempo diciendo que no hay una crisis humanitaria, cuando está a la vista de todo el mundo que sí hay una crisis humanitaria. Entonces, lo que está moviendo el mundo es exactamente la crisis humanitaria, por lo cual se está tratando de evitar que las sanciones afecten a los venezolanos. La mejor forma de que no dejen de afectar es que el gobierno cambie su conducta. Lo que nos estamos dando cuenta, nosotros los venezolanos y el resto del mundo, es que no hay ninguna forma en que el gobierno reconozca la crisis o cambie la dirección. Por lo tanto, lo único que está dañando al venezolano es la permanencia de Maduro en el poder. Pero si el gobierno de Maduro no tiene la manera de financiarse y de obtener nuevos recursos, obviamente también va a escasear el dinero para financiar sus programas sociales, sus bolsas de comida, su atención a los sectores que lo siguen, que les son afectos. Acabamos de descubrir, nos acaba de decir la fiscal Luis Ortega, que el presidente Nicolás Maduro es accionista o tiene sus manos metidas en la compañía que desde México está vendiendo la comida para estas bolsas de comida. Yo creo que si se parara la corrupción, si se para el contrabando de combustible y se regresan los capitales robados, Venezuela no tendría ninguna crisis. Yo creo que esta es una crisis que se ha generado a propósito por maldad y corrupción. Esto no es un problema de la comunidad internacional, esto no es un problema de los mercados de capitales. Esto es un problema totalmente creado a propósito por quienes se dicen gobierno y en realidad es una dictadura. Pero hoy escuchábamos al asesor de Seguridad Nacional, el señor McMaster, diciendo que la opción militar no es un plan a corto plazo, que no es algo que desean que suceda, pero que es una opción que está sobre la mesa. ¿Por qué en Venezuela se necesitaría la opción militar? Yo creo que esa era la pregunta que había que hacerse cuando el presidente Trump dijo
que entre las opciones había una opción militar. Él no dijo que era la primera opción, no explicó cuándo se utilizaría esa opción. Y lo que hizo fue expandir sobre algo que había sido la línea oficial de la Casa Blanca, que todas las opciones están sobre la mesa. Cuando la gente preguntaba qué significa eso, básicamente decía que todas las opciones están sobre la mesa. El peligro, y yo creo que es desconocer que si un gobierno sigue, hay 700 presos políticos, muchos de los cuales están siendo torturados, está saliendo torrentes de venezolanos buscando refugio en el vecindario. Y si esto sube, si la represión continúa, si esta banda de narcotraficantes que han sido identificados ya como tal y muchos sancionados, simplemente se aferran al poder, yo creo que se llegaría a un escenario en que hay que contemplar decisiones más duras. Eso es lo único que dijo el presidente. El presidente no dijo, esto va a ser mañana o esta es nuestra primera opción. Y lo que hoy McMaster está diciendo es exactamente eso. Él está diciendo, esta no es nuestra opción ahorita, pero en ese abanico de opciones que tenemos, sí, hemos considerado esas. Y yo creo que es lógico. Nadie quiere en Latinoamérica, como ya lo han expresado varios gobiernos, ver una situación como la que vimos a finales de los 80, a principios de los 90, durante el gobierno de Noriega en Panamá. No quieren ver repetida esa situación en Venezuela. Pero la pregunta, sin embargo, tiene que hacerse. ¿Qué condiciones deberían existir para que se active la opción militar? Bueno, yo creo que es eso. Yo creo que ahí se va a ir pasando por diferentes presiones, viendo si hay un cambio de conducta del gobierno. Nadie cree que eso va a ocurrir, pero la cosa es qué hace. Es decir, ¿qué hace el gobierno? ¿Cómo se empieza a comportar? Y yo sí creo que la presión va a venir cada vez más fuerte para romper los dos pilares que lo sostienen. Uno es elemento del chavismo que estamos viendo cómo se está fraccionando, y el otro es una fuerza armada que en vez de defender al pueblo se ha aliado con la dictadura, con una narcodictadura, para ser cómplices en la opresión del pueblo. Ese no es el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas, simple y llanamente obedeciendo órdenes de Cuba, sigue aliado a un gobierno que quiere oprimir a un país y que quiere seguir implementando políticas económicas que lo que están es hambriando al pueblo, yo creo que vamos a llegar a una situación en que no va a ser Estados Unidos. Yo creo que va a ser Estados Unidos más otros que van a tener que tomar medidas más difíciles. Y dentro de las militares hay muchas medidas. Es decir, no creo que la invasión ni siquiera la desea nadie legítimamente. Sería una locura si llegáramos ahí. Pero creo que si llegamos ahí tendremos que tener la discusión de por qué llegamos ahí. Ahorita, en este momento, lo que todos deseamos es que no se llegue a esa situación. Desde luego ya lo han manifestado muchos gobiernos que incluso consideran ya a Venezuela una dictadura. Gracias, Pedro. Pedro Burelli en Panorama Mundial en nuestros estudios desde Washington. Un gusto que nos acompañes. Gracias, Patricia. Después de que ese país se instituyera una Asamblea Nacional Constituyente a la que la Casa Blanca califica de ilegítima. En respuesta, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constituyente, dijo que esto es lo que se referiría a Maduro cuando dijo que las medidas representan una, y cito, guerra económica en contra de Venezuela. Por su parte, el canciller de ese país, Jorge Arreaza, dijo en Nueva York que estas son, y cito, las peores sanciones, fin de la cita, contra Venezuela en 200 años de su historia. O sea, desde su independencia. Criticó las medidas y acusó a Washington de injerencista. El Departamento del Tesoro ya había emitido una amplia gama de sanciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y varios de sus funcionarios. Vamos a analizar este tema, qué significa, qué se ve venir. Y para ello está con nosotros el economista Orlando Ochoa desde Ciudad de Panamá. Y también está Reggie Thompson de la firma de investigación y análisis Stratford desde Austin, Texas. Muchas gracias a ambos. Los saluda Patricia Ramos. Arranco, Orlando Ochoa. Explícanos las medidas, a quiénes afecta y plazos para su entrada en vigor. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, afecta por supuesto al gobierno de Venezuela y a Petróleos de Venezuela. En cierta forma, ambos ya tenían restricciones para acceder a los mercados financieros por la situación económica del país y por las enormes restricciones en el flujo de divisas. Pero esto lo formaliza y apunta también a disminuir la capacidad de operar del gobierno y de PDVSA. En el caso del gobierno, la banca pública va a tener limitaciones para hacer compra-venta de títulos en los mercados norteamericanos, e imagino que en otros mercados que pueden emular, o por lo menos por precaución o por tema reputacional, continuar esta línea.
Si el gobierno quería liquidar parte del oro monetario, si quería hacer algunas operaciones con títulos que tengan en la banca pública, si Petróleos de Venezuela buscaría, o como el gobierno de hecho con Citgo en los Estados Unidos, dividendos que se transferían a Venezuela, también va a estar restringido. De modo que afecta seriamente la capacidad de tener acceso a recursos vía los mercados, y en caso de buscar operaciones de refinanciamiento, también, dada la situación de falta de divisas, la necesidad de importar alimentos, medicinas y parte de otros bienes necesarios, el gobierno ahora se va a ver prácticamente en el dilema de decidir dónde va a usar las divisas. Petróleos de Venezuela también tiene requerimientos para operar y de hecho la producción está cayendo por limitaciones. ¿Dónde se van a aplicar? Pagar deuda, necesidades de PDVSA, importar alimentos y medicinas. Sin duda alguna tienen un impacto amplio que vamos a ver viendo. Y las otras fuentes que han tenido acceso el gobierno en el pasado, China no muestra señales de prestar nuevo dinero, y las operaciones con Rusia son preocupantes porque no son transparentes. Ha venido prepagando petróleo a Venezuela, dándole una línea de financiamiento a un plazo no especificado, pero calculamos que son unos 3 años, y ha estado buscando garantías con áreas petroleras, entrega de bloques que tampoco ha sido transparente ni la Asamblea Nacional ha aprobado, de manera que se ven riesgos también por ese lado. Reggie Thompson, ¿dónde colocan a Venezuela estas nuevas sanciones y cuáles serían los efectos para la economía? En otras palabras, ¿dónde estamos o dónde está Venezuela y para dónde va y qué podemos esperar? Maduro podría en un momento dado pensar en dejar el poder, igual gente de sus alrededores. ¿Qué prevén ustedes dentro de su análisis? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, estas sanciones desde los Estados Unidos son una medida de presión muy efectiva contra el gobierno de Venezuela, ya que le complica muchísimo a largo plazo la búsqueda de financiamiento a PDVSA. Así que ahora lo que vamos a ver es, de manera inmediata, lo más probable es que el gobierno venezolano va a buscar hacer gestos de buena voluntad hacia los Estados Unidos. Posiblemente podrían tratar de soltar ciertos presos políticos. Podríamos ver la implementación de un diálogo político, pero esos gestos no resuelven el problema fundamental, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es una especie de junta gobernante ahora en Venezuela, y obviamente hay individuos políticos individuales en Venezuela que no quieren desistir de esto. A todo costo buscan prolongar esta asamblea constituyente. Así que lo que vamos a ver es que aunque van a haber gestos, ciertos gestos políticos hacia los Estados Unidos, sin detener la Asamblea Nacional Constituyente, va a seguir el riesgo de sanciones desde Washington.